Entonces, les he mandado por si acaso este PDF por WhatsApp, por si quieren anotar dentro del PDF lo que voy a escribiendo. Lo que vamos a ver hoy es entender lo que es la direccional y cómo el producto punto o producto escalar está involucrado en el cálculo, ¿ya? Eh, y reconocer que las derivadas parciales que ya conocen hasta ahora es simplemente un caso especial de la derivada direccional. Entonces, para que vaya notando participación, ustedes ya han hecho una lectura de la derivada direccional. Quisiera que me digan qué cosas han retenido de esa lectura. Levanten la mano y los escucho. De la lectura que han hecho hace un par de días, qué cosas, qué ideas se les ha quedado de la derivada direccional. Andrés. Lo que más se me quedó a mí era básicamente que la derivada direccional era el gradiente multiplicado por algún vector. El gradiente en un punto multiplicado por algún vector. Entonces, la derivada direccional como fórmula es el gradiente de la función multiplicado por un vector. La multiplicación, ¿te recuerdas de qué tipo de multiplicación era? Era el producto punto. Era un producto punto, un producto escalar. Alejandra. Igual que la derivada direccional, eh, es lo que representa, ¿no? La tasa de Ya. la La lectura. dirección a un vector. Justo se ha cortado. ¿Puedes repetir, por favor, tu última frase? ¿Perdón? Justo creo que se te cortó, o yo lo menos no te escuché completamente. ¿Puedes repetir la última frase que has dicho? Ah, sí, sí, no, que representa la tasa de cambio de la función en dirección al vector. El vector. Entonces, en la derivada, el gradiente, ambos representan una tasa de cambio, una velocidad de cambio, ¿ya? Y la derivada direccional también, solo que estamos en el plano o en tres dimensiones, en el plano de variables dependientes. Todas estas tasas de cambios no son únicas, dependen de una dirección. Vamos a ver una simulación para que se pueda entender bien esto. ¿Y la dirección quién la da? Justamente el vector U. Pablo. Bueno, ingeniero, lo que yo pude recuperar de todo el video es que la noción geométrica de la derivada direccional se puede entender a partir de la idea de la pendiente de la recta tangente de las curvas de intersección de una superficie con el plano vertical que contiene la dirección dada. Sí, exacto. Entonces, ahora vamos a ver al final justamente una simulación. Eh, Vamos a ver que el vector U, vector direccional, ¿cómo diríamos esto? El vector direccional crea, podríamos decir, crea un plano que corta a la superficie f de x, y. Ese corte, ese corte o intersección crea una curva. La derivada direccional es la pendiente en esa curva que se crea, ¿ya? Ahorita, si es que está muy abstracto, al final les voy a mostrar una simulación que muestra eso. ¿Alguien más? Nadie más, todos ya se han olvidado. 2 días a pasar y ya se han olvidado. Para el examen espero que se recuerden. ¿Quiénes serán? Alejandra, Pablo y Andrés, ¿no? Eh,
¿Qué más podemos añadir acá como ideas interesantes? Tac, 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 tac. Ya. Em, Este vector U, ojo, vamos a desarrollar ahorita ejemplos. Este vector U tiene que ser un vector unitario. Este vector me va a dar una dirección, ¿ya? La dirección está dado por este vector, pero también por este vector, también por este vector. Todos los vectores me dan la misma dirección, pero el vector U que voy a utilizar tiene que ser sí o sí un vector unitario. Entonces no va a ser ni este, sino va a ser uno que su magnitud mida 1. Si yo tengo un vector U estándar, ¿cómo puedo encontrar su vector unitario? Esto hemos visto en su momento. ¿Quién me hace recuerdo? Jonathan. O sea, las coordenadas las dividimos entre su módulo. Exacto. Es el mismo vector dividido su módulo. Tengo que sacar el módulo y al mismo vector lo dividimos entre su módulo o dividimos las coordenadas entre su módulo, como dijiste, ¿no? Jonathan, ¿verdad? Sí, Ahora, nosotros hasta ahora hemos visto derivadas parciales, que son derivadas en una dirección en particular. Si hablamos de derivadas parciales respecto de X o respecto de Y, derivada parcial de F respecto de X, esto es una tasa de cambio. ¿En qué dirección? Horizontal. En una dirección horizontal, está bien. Ahora, en términos de vector, es una tasa de cambio en la dirección horizontal. Este tipo me da la dirección. Entonces, ¿cuál sería U para esta derivada parcial que ya conocemos? Es decir, U sería ¿cuánto? ¿Qué es un vector que va al horizontal? Digamos, esto de acá es XY y Z está saliendo de la pantalla, ¿ya? Por si acaso Z está saliendo de la pantalla. Entonces yo estoy haciendo la derivada direccional en la dirección X. Como dijiste, Carlos, es dirección horizontal. Necesito una flecha que apunte en esa dirección. ¿Qué flecha sería esa? Una flecha que apunte hacia acá sería esto. Esto sería U. Ahora, este U, ¿cuánto vale? Carlos. SU valdría 1. 1 es un escalar, no es un vector. Tiene que ser un vector. 1 en J. No, casi. 1 en I. 1. Sí, Sí, 1 en I y 0 en J. Así. Y 1 en también I. 0 en Z sería. 0 en K. Estamos haciendo la derivada direccional. Entonces, la dirección solamente está en el plano YX. No doy una dirección en el plano, en el eje Z, porque en Z está el valor de la función. La dirección va a ser solamente el plano XY. ¿Ya? Y haciendo la misma analogía, ¿qué sería, Luis? Entonces, acá tendríamos la siguiente pregunta. Luis, querías participar, creo. ¿Cuál de las siguientes derivadas corresponden a f de x, a la derivada parcial de x, a la derivada parcial de y?
Ernesto o Luis. Ernesto, Carlos, Luis. Am, puede ser respecto a x sería la derivada de 1,0 función de x, y. Sería esta de acá. Esta de acá es la derivada parcial de f respecto de x. La derivada parcial de f respecto de x es simplemente una derivada direccional de f, pero ¿con qué dirección? Lo que decíamos acá, una dirección hacia la derecha, entonces una dirección en el vector 1, 0. Y acá le estoy diciendo qué dirección tiene que tener, entonces estoy mal, ¿no? Es esto de acá, la de abajo. Es esta de acá, derivada de f respecto de x, donde u es 1, 0, es i más j, i más 0j, y esto es una flecha que va a la derecha. Entonces estoy midiendo la tasa de cambio, como ha dicho Alejandra, en el movimiento hacia la derecha. Carlos o Luis, ¿cuál vendría a ser la derivada parcial de f respecto de y? El primero. El primero. Esto de acá va a ser la derivada parcial de f respecto de y, porque acá el vector es 0, 1, 0, 1, es decir, 0i más 1j. Gráficamente, ¿qué es? Es un vector, acá hablaremos mejor, gráficamente, ¿qué es 0i 1j? Va a ser un vector que va hacia arriba, entonces estoy sacando una derivada con la dirección hacia arriba, y la dirección hacia arriba es hacia y. Entonces, derivada parcial de f respecto de y. ¿Ok? Por ejemplo, este de acá, ¿qué sería? Sería una derivada direccional con u 1, 1. Entonces, i más j. I más j sería 1, 1, sería acá. Esta es una derivada direccional cuando yo estoy apuntando en diagonal. Eso no es crecer ni hacia x ni hacia y, es una dirección diferente. Entonces acá ya es una derivada direccional con esta dirección 1 a 1, ¿ya? Repito, las derivadas parciales que ya han visto hace un momento simplemente son casos especiales de algo más general, que es la derivada direccional. Levanten la mano los que han participado, por favor. Y con esto entonces definimos formalmente lo que acabamos de decir. La derivada direccional de una función f(x) de y, que la pueden llamar z si quieren, en la dirección u, en el punto, ojo, esto hay que evaluarlo en el punto, y en el punto xy está dado por esta función, ¿ya? Que es el gradiente escalarmente u, donde u es un vector unitario. Sí o sí. ¿Quiénes participaron? Carlos y Ernesto, ¿verdad? ¿Nadie más? Carlos y Ernesto. Ya. Tac, tac. Tac, tac, tac. Ay, había una cosa que quería hacer. Un ratito, déjenme ver. Denme un minuto, por favor.
Ok. Compartir pantalla. Ok. Entonces, ¿qué es entonces la derivada direccional? Es el producto escalar, ¿ya? El producto escalar, derivada direccional de f, es el producto escalar del gradiente escalarmente u, donde u te da la dirección. Digamos que esto de acá es el producto, el gradiente, perdón. Es el gradiente. Y la dirección está dada por esta flecha, u', ¿ya? U gorrito. Si se recuerdan lo que hemos hecho en el momento de vectores, ¿ya? Esto escalarmente u es la proyección del vector. Yo les había dado esta fórmula. Acá la tengo, si no, mejor escribimos acá. Yo les había dado esta forma, que la proyección de un vector, en este caso es el vector delta f, gradiente, en que cuando estoy proyectando sobre qué línea, sobre esta línea, que es u, yo les he dicho que se utiliza esta fórmula, que sería u, esto de acá voy a ir borrando para que se entienda bien mejor. Sí, sería algo así. Esto sería u escalarmente el otro vector, que en este caso es el gradiente, ¿ya? Esto dividido u escalarmente u, o el módulo de u al cuadrado. Esto es u escalarmente el gradiente, dividido u escalarmente u, es el módulo de u al cuadrado. Y esto por u. En este caso especial, el módulo de u, ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Por qué? Porque es un vector unitario. Entonces su tamaño es 1. Entonces me quedaría esto de acá. ¿Ya? Y esto de acá es simplemente esto. Fíjense. Delta f u, u delta f. Esto de acá es simplemente la dirección. Nada más. Si quieren, pueden olvidarlo si les confunde. ¿Ya? Si nuestra dirección. Entonces, gráficamente, yo tengo el gradiente, que ya saben hallar. La derivada direccional es esta flecha, yo la voy a proyectar sobre la dirección que me interesa. Esa proyección me va a dar una flecha azul y esta flecha azul es la derivada direccional. ¿Ok? Ahora, algo importante que no se olviden es de que esta derivada direccional, ¿ya? Que pondremos remarca, esta derivada a través del vector u de f de xy es un escalar. ¿Por qué decimos que es un escalar? Por su definición. Tenemos que esto es delta f escalarmente u y el producto escalar me da un número, me da un escalar, no me da un vector. ¿Ya? Entonces pongamos esto en práctica. Tenemos lo siguiente. Tengo que el gradiente en 2,3 es menos 520. No se la función nada, simplemente ya tengo el resultado. Y tengo que u es 3,5. ¿Cuánto es la derivada direccional? La derivada direccional en 2,3 va a ser igual a ¿qué? Al gradiente de f evaluado en 2,3, ¿ya? Escalarmente el vector u. Va a ser esto de acá, que lo voy a escribir de esta manera, menos 520, escalarmente u, y esto es 3/5, 4/5. Producto escalar es i con i, el de arriba con el de arriba, como quieran verlo. Menos 5 por 3/5 va a ser menos 3, más el de abajo con el de abajo, o j con j, y 20 por 4/5 es 16. Entonces, esto me va a dar 13.
La derivada direccional en este caso es 13. Yo les pregunto, levanten la mano. Esto de acá me da la dirección, este vector. ¿Qué tiene que cumplir este vector para poder utilizarlo en esta fórmula? ¿Qué tiene que ser este vector sí o sí? Luis, creo que nos participó todavía, ¿no? Sí, Luis, ¿qué tiene que darte? ¿Qué tiene que ser este vector sí o sí? El módulo sea 1. Módulo sea 1. Yo te pregunto, ¿el módulo de U es 1? Eso no es 1, Luis. Si no sabes qué haces para hallar el módulo, ¿cuál es el cálculo, Luis? Es 3 quintos al cuadrado Más más 4 4 quintos al cuadrado. en raíz. El módulo de cualquier vector es su parte x al cuadrado más su parte y al cuadrado. Esto va a ser 9/25 más 16/25. En raíz, esto me da 25/25 y me da 1. Entonces, sí cumple. Por eso, está bien el resultado. ¿Ya? Hay que verificar de que sea un vector unitario. Ya, ahora sí, ustedes, para que vayan despertándose, encuentren, escribiremos, f es y cuadrado más x, encontrar la derivada direccional en xy igual a 0,1. Bueno, esto está facilito. Esto más bien lo haremos conmigo rápido. No, mentira. En el punto, está bien. En el punto, en xy es 0,1 con la dirección u igual a 2 raíz de 5, 1 raíz de 5. Rápidamente, primero verifico que es un vector unitario. ¿Cuál es el módulo de un vector? Es su parte x al cuadrado más su parte y al cuadrado. Esto va a ser todo en raíz. Esto va a ser 4 quintos más 1 quinto, todo en raíz. Y esto sí me da 1. Entonces sí, es un vector unitario. Tienen que encontrar cuánto vale la derivada direccional. ¿Ya? Entonces ahora sí hay que sacar el gradiente. Y el gradiente ya saben sacarlo con lo que hemos hecho ayer. Ya rápidamente, no es muy complicado. Comiencen. A ver cuántos son. 1, 2, 3. Ya. Son 3 ejercicios, ¿ya? Voy a mandar los 3 ejercicios por WhatsApp. Em, Adrián, desde Adrián, como están en Zoom, ¿ya? Desde Adrián hasta, son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Desde Adrián hasta Carlos, Adrián, Alejandra, Andrés, Brandon, Carlos, hacen el 1. Luego Ernesto, Iván, Jonathan, Luis, Marian, hacen el 2. Y luego Pablo, Rebeca, Rosa, Sebastián, Valeria y Wendy hacen el 3, ¿ya? Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Ahorita lo mando por WhatsApp. ¿Ok? Comiencen. Ahorita mando por WhatsApp.
Ok, ya mando los 3 ejercicios por WhatsApp, ¿ya? Repito, Adrián, Alejandra, Andrés, Brandon, Carlos hacen el 1. Ernesto, Iván, Jonathan, Luis, Marian hacen el 2. Pablo, Rebeca, Rosa, Sebastián, Valeria y Wendy hacen el 3. ¿Ya? Comiencen, por favor.
Vayan enviando, vayan enviando. Nos tenemos unos 2 minutos más. Ok. Presten atención. Los que tengan que mandar algo, manden. Tienen 1 minuto más, si no ya no cuenta. Empecemos con este de acá. Sí. ¿Quién ha hecho esto de acá el primero? Levanten la mano rapidito, rapidito. Tac, tac. Entonces, Adrián, ¿qué es lo que has hecho primero? Primero he verificado si es un vector unitario. Ya, si lo hemos verificado, es 1. Ya, luego, Luego he sacado las derivadas parciales de la función ya, respecto a x y luego y. ya. Ha sacado el gradiente, ¿no ve? ¿El gradiente qué es? Es la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y. ¿No ve? Es un vector. ¿Qué es la derivada parcial del respecto de f? Respecto de x, perdón. Respecto de x es solo e elevado a la x. Y a la Ya que x. el y se le toma como constante. Sí. Exacto. En la derivada de f respecto de y, Es 2y. Y 2. la s se le toma como constante. Perfecto. ¿Quién más ha hecho esto? Carlos, Alejandra, no me acuerdo quién se levanta las manos, no bajen sus manos. Andrés o Carlos, o el que haya hecho, ¿qué han hecho después? Posterior a eso hemos ya multiplicado el gradiente con el vector unitario. Y ya, podrías hacer eso, pero algo más sencillo tal vez es encontrar el gradiente en el punto. Sí, 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 eso primero. Entonces, En el punto el gradiente va a ser 1, 2. es en 0 o 1, es decir, que x es 0.
0, 1, es decir que x es 0, entonces va a ser e a la 0 y y es 1, 2 por 1. E a la 0 es 1 y 2. Y luego, ¿qué es lo que has hecho, Andrés? ¿O Carlos? Luego, bueno, como dijo antes Carlos, el gradiente en el punto lo multipliqué con el vector unitario. Ya, es un producto escalar, no se olvide. Finalmente, la derivada, el direccional a través de u va a ser igual a ¿qué? Sería 1, 2, 2 escalarmente, el vector 2 raíz de 5, 1 raíz de 5. ¿Esto cuánto es, Andrés? sale 4 sobre raíz de 5. Es el de arriba con el de arriba, 1 por 2 raíz de 5, más el de abajo con el de abajo, 2 por 1 sobre raíz de 5, y esto es 4 sobre raíz de 5. ¿Cuál es la interpretación de este resultado? Que en esta dirección, la tasa de cambio de la función, la velocidad a la que está cambiando la función, es 4 sobre raíz de 5. ¿Ya? Entonces, Adrián, Andrés, Adrián, no sé si me has mandado, Carlos, ¿han llegado a este resultado? ¿Lo que me han mandado? Chicos, Sí, yo sí le mandé. ¿llegaste a este resultado? Carlos, Andrés, Sí, igual. llegas a ese resultado. Ya. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Quién más ha llegado a ese resultado y me ha mandado por WhatsApp? Levante la mano. Adrián, Carlos, Andrés. ¿Quién más ha llegado a ese resultado y me ha mandado por WhatsApp? Levante la mano. Alejandra. Brandon. Llegaron a ese resultado, ¿verdad? Ya. Voy a revisar más cacho. Luego, segundo ejercicio. Paf. Levanten la mano los que han hecho. Bajen la mano todos, levanten la mano los que han hecho. Ernesto, Luis, ¿qué es lo que has hecho primero, Ernesto? Primero verifique si el vector es unitario. Exacto. Entonces el vector será unitario, saco el módulo, es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Y esto cuánto te da, Ernesto? Me da 1. Te da 1. Te da raíz de 1/2 más 1/2. Eso es raíz de 1, 1. Unitario. Segundo, ¿qué has hecho? Luego de eso, derivé respecto a x y respecto a t, el seno de x menos t, para Derivada encontrar de f. las gradientes. Ok, la derivada de f respecto de x es ¿cuánto? Respecto a x es coseno de x menos t. Exacto. Y la derivada de f respecto de y es, de t, perdón, respecto a y es Menos coseno de x menos menos t. coseno de x menos t, ¿no? Regla de la cadena, ya, hemos hecho un montón de veces. Luego, Jonathan. ¿Quién me estaba hablando? ¿Jonathan? ¿O Ernesto? Era Ernesto, ¿no? Luego, Luis o Jonathan o Iván, ¿qué han hecho? Hemos evaluado el punto de pi 0 en la gradiente. Ya, ¿qué es la gradiente? Todavía no he escrito la gradiente. ¿Qué es la gradiente? Es, es un vector de las Dos, derivadas. donde de- pongo el de x arriba y sí, donde pongo la derivada de y abajo. Y luego has reemplazado, me has dicho, ¿no ve? sí, Entonces, el ¿qué te punto lo queda? he evaluado ¿Coseno de qué? de pi menos 0. De pi menos 0 y menos coseno de qué? También de pi menos 0. ¿Cuánto es el Sí, coseno de pi, Jonathan? menos 1. Menos 1. Y acá va a ser menos 1 más 1. 1. ¿Ya? Luego, ¿qué has hecho, Luis o Iván? Realice el producto escalar entre la gradiente y el vector unitario. Entonces, he hecho el producto escalar entre la gradiente, que es menos 1, Eh, la derivada direccional de u de la función es la del producto escalar de la gradiente con el vector unitario. Esto va a ser, perdón, tengo que escribir bien. 1 menos 1 con el vector unitario. El vector unitario es 1 sobre raíz de 2 arriba y 1 sobre raíz de 2 abajo. No estoy escribiendo en forma de vector columna. ¿Ya?
¿Y esto cómo se desarrolla? Luis, no sé quién me estaba ayudando, ¿cómo se desarrolla? Era sí. Sería un menos 1 por 1 sobre raíz de 2 Exacto, más 1 sobre raíz de 2. Y eso saldría 0. 0. El de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. Iván, ¿has sacado el mismo resultado? Sí, lo mismo. Ya. Ahora, ¿qué interpretas de este 0? ¿Cuál es la interpretación de este 0? Que no tendría un tamaño. No precisamente. ¿Quién me dice qué interpretación le damos a este 0? ¿Qué es la derivada direccional o la derivada? Tal Andrés, vez que no se mueve. no que no se mueve, pero más o menos por ahí. Andrés, Que no tiene razón de cambio. que no cambia, que no se mueve. No, que no se mueve, sí, se podría entender un poquito que es así. Que la derivada, ¿qué es? Es la velocidad de cambio, razón de cambio, el cambio. Si la derivada es grande, es un cambio fuerte, es una pendiente ascendente, un cambio brusco. Si la derivada es pequeña, es un cambio pequeño, es una pendiente pequeña. ¿Qué es lo si estamos hablando de una montaña, por ejemplo, la pendiente eh, es empinado, esa palabra es muy empinado. Cuando es 0, no está empinado, no hay cambio. Es como que en esta dirección no hay cambio en ese instante, es como constante, como un plano horizontal. Cuando hablábamos en una dimensión, hablábamos de una recta horizontal cuando la derivada era 0. Cuando hablamos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, podríamos hablar que el plano tangente es 0. ¿Ya? Más o menos, la pendiente. Levanten la mano los que han hecho este ejercicio y me han mandado por WhatsApp en el momento que les he dicho, no 5 minutos después. ¿Me mandaste, Marian, cuando he indicado? ¿No después? Sí, pero un poco tarde. Después, Jonathan, Ernesto, Luis, Iván. Iván, ¿me has mandado cuando te he indicado o después? Nada más ayudado a resolverlo. Está bien. Levanten la mano. Levanten la mano los que han hecho el 3. Ya. Valeria, ¿qué es lo primero que has hecho? Bueno, lo primero que hice fue hallar el vector que íbamos a usar, que me ayudó haciendo como un triángulo y guiándome eso. O sea, y pi sextos lo trabajé en grados, o sea que era como 30 grados. Ya. Porque, bueno, con eso estoy más cómoda que trabajar con radianes, pero bueno, al descomponerlo sale que en X va a ser, bueno, que el vector en X va a ser coseno de 30 y en Y seno de 30. Y Ya. luego eso comprobé que sea un vector unitario y sí salía 1. Está bien, gracias, Valeria. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que tenemos acá diferente? Que no te está dando el vector unitario en coordenadas, sino te está dando un ángulo. Entonces, lo que ha hecho Valeria está bastante bien. Es, ok, me hago un dibujito, le meto el ángulo que es 30 grados, pi sextos, como quieran, y dicen, ok, ya tengo la dirección. Ese es un vector, es una dirección, ¿ya? Pero lo que necesito es que este vector valga 1. Entonces, para que valga 1, le pongo pues 1, que mida 1. No le voy a poner 2 ni 3, le pongo, mides 1. Entonces acá tenemos un vector que mide 1 y tiene este ángulo. Y esto ya hemos hecho en vectores rapidito, creo, pero ya han hecho en geometría, han hecho en física, todos son ingeniería, ¿no ve? Y física 1 creo que han hecho todos, han hecho en física, después en vectores. Entonces lo único que estamos haciendo es descomponer un vector. Yo necesito saber cuánto es esta parte en X y necesito saber cuánto es esta parte en Y. ¿Esta parte en X qué es? La parte en X es el vector por el coseno del ángulo. La parte en Y es el vector por el tamaño del vector por el seno del ángulo. ¿Cuánto es el tamaño? Es 1. Yo quiero que valga 1. Quiero que sea un vector unitario. Y por el coseno de 30 grados o pi sextos, como quieran hacer, ¿ya? Depende de su calculadora de bien que está. Acá 1 por el seno de pi sextos.
Seno de 30 grados es 1/2 y esto de acá es raíz de 3/2. Yo ya he dicho que esto sea 1, ¿ya? Pero por si acaso podemos comprobar. Podemos decir U es igual a ¿qué? A la raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y esto operando me da 1, me da 4/4, me da 1. ¿Ok? Entonces ya tengo el vector. El vector unitario que tiene esa dirección es ¿cuánto en X? Raíz de 3/2 y en Y 1/2. Rebeca, ¿qué has hecho después? Luego he sacado la gradiente con las derivadas parciales de la función, que sería arribita, sería 2x y al cubo menos y elevado a la y. Ok. Y luego sería el de abajo, sería 3y cuadrado, x cuadrado. Entonces, el primero, respecto de X, la derivada es 2X y al cubo, ¿no? Derivo X cuadrado. Acá derivo X es menos 1 multiplicado por E a la Y, ¿no? Y acá abajo la derivada de esto respecto de Y es 3X cuadrado Y cuadrado. ¿Y esto qué es? ¿Cuánto la derivada me has dicho, Valeria? Era yo ya, pero era x, Rebeca, perdón. x y a la y, x e a la y. A la Y. La derivada de exponencial es el exponencial, ¿no? Entonces no cambia. Y esto es un número que multiplica. Luego, ¿qué has hecho, Sebastián? En la he reemplazado con el punto que sería 3,0. Exacto. Entonces, primero tendríamos, digamos, ya 2 por 3 por 0 a la 3, que eso sería 0, ya, ¿no? menos e a la 0. A la 0, estamos reemplazando por este punto XY, ¿ya? Y abajo es 3 por 3 al cuadrado por 0 al cuadrado, ¿verdad? Y menos... Sí, menos 3 por 0, ¿no? E a la... ¿Y cuánto te da todo esto? Menos 1 y menos 3. Ya. Esto es 0. E a la 0 es 1. E a la 0 es 1. Entonces me queda menos 1 y menos 3 por 1. Y finalmente, Pablo, ¿qué has hecho con este resultado? Bueno, con las coordenadas que nos habían dado, que era menos 1, menos 3, tenemos los valores para encontrar el vector unitario, por así decirlo, que ese menos 1, menos 3 se lo multiplica por el coseno de pi sextos y por el seno de pi sextos, para así finalmente tener el resultado de negativo raíz de 3/2 menos 3/2. Ya. Entonces, la derivada direccional es el gradiente multiplicado por el vector unitario que hemos encontrado. Producto escalar. Menos 1, menos 3, escalarmente raíz de 3/2 con 1/2. Esto va a ser menos raíz de 3/2, menos 3/2, y esto te da ¿cuánto? ¿Eso es lo que has hecho o has hecho otra cosa? No, sí, lo dejé ahí, en negativo raíz de 3/2, raíz de 3/2 menos 3/2. Ya. Y el resultado de eso sale... ¿Cuánto es? Menos 2.36. Ya. ¿Qué puedes interpretar de esto, Pablo? ¿Qué podrías decir de esa cifra? ¿Qué pasa cuando nos movemos en esta dirección, en esta función? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me puede decir? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué podríamos indicar de manera superficial, no precisa? ¿Qué significa el signo menos? A ver, eso me interesa. Andrés. Que está decreciendo. Que está decreciendo. Si estuvieras en una montaña, ¿qué sería si te mueves a 30 grados? ¿Estarías en esa dirección, estarías subiendo la montaña o bajando la montaña? Bajando. Bajando la montaña. ¿Ya? Esto me da la velocidad a la que está cambiando la función. Si es una velocidad negativa que está cambiando la función en términos de montaña, es la altura la función. Entonces,
a qué velocidad está cambiando la altura de manera negativa. Entonces la altura se está haciendo cada vez más pequeña, por lo tanto estamos bajando una montaña. ¿Ya? Levanten la mano todos los que han hecho el tercer ejercicio, rápidamente por favor, que me han mandado a tiempo. Valeria, Pablo, ¿dónde estás, Pablo? Rebeca, Wendy. Rebeca, Wendy, ¿me has mandado a tiempo? Rebeca, Wendy y Rosa. Sí, se lo mandaría. Rosa, Wendy. Ok. No me olvide de nadie, ¿verdad? Veamos esta animación ya para ver, visualizar todo lo que hemos dicho. Después es... Ya. ¿Dónde lo tengo? Un ratito. Ya. Un ratito, un ratito. ¿Cómo es esto? Ya. Vamos con esto mejor. Ahora sí. Compartir. Entonces, ven mi pantalla, ¿verdad? Fíjense. ¿Cómo es gráficamente esta función, esta derivada direccional? Ya tenemos una función z, que es función de x y y. Eso gráficamente son superficies en el espacio. ¿Ya? Tenemos esta función, que es el paraboloide que hemos visto ya n veces. Ratito, acá le bajaremos esto. Ya. Esto de acá son las curvas de nivel del paraboloide, ¿ya? Acá podemos ver el paraboloide, etcétera, etcétera. Acá yo me voy a dar, acá yo voy a indicar la derivada, pongo el punto que quiero analizar y esto me va a dar la derivada direccional. ¿Ya? La derivada en ese punto. Ahorita, digamos, estoy en, ¿dónde me indica? Ahorita estoy en 0,5 más o menos. Esto debe ser más grande. 0,5 y con una dirección ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Ok? Una dirección hacia la derecha. Lo que estoy haciendo es sacar una derivada de f respecto a x. La dirección es hacia la derecha. Entonces la derivada de f respecto a x. Y esto me da 0,27. ¿Ok? Este eje rojo es el x, ¿ya? Entonces, si yo me voy hacia x, es como si yo me inventara este plano azul, lo que decían sus compañeros, no me recuerdo quién, y este plano azul que está en la dirección de x, va a cortar con la figura, ¿ya? Y acá no se ve mucho, pero más o menos acá, más o menos en el corte, se crea una curva. Y esa curva la vemos acá, ¿ya? Que sería la curva azul. Y la derivada direccional va a ser la tangente en esa curva. Entonces, no es nada del otro mundo. Si yo hago lo mismo, pero con dirección, en este punto, pero quiero ahora hacerlo con dirección Y, le tengo que cambiar la dirección y lo voy a cambiar con este ángulo, fíjense. Lo voy a colocar a pi medios, que es 90 grados. Entonces esto acá lo borraremos. Entonces acá, fíjense, el plano que estaba en dirección de X ahora está en dirección de Y, que es el negro. Está cortando
de otra manera. Acá se ve el corte más o menos. Esta curva es esta de acá. La derivada direccional va a ser la pendiente de esta curva que se ha formado con el corte de las secciones, ¿ya? Y el tamaño de la derivada direccional es 0,24, ¿ok? Y esa derivada direccional 0,24 me da a la velocidad que está creciendo. Por ejemplo, si yo me voy más arriba, la derivada, la curva es otra, fíjense, es otra, cambio, es más empinada. No es que cambie la curva sigue siendo la misma. Lo que cambió es en qué punto estoy analizando. Ya no estoy analizando por acá, sino estoy analizando por acá. Y acá es más empinado y cambió a 0,41. Fíjense, cuando yo estaba acá era 0,17. Pero cuando estoy acá es 0,41, 45. ¿Por qué? Porque mientras más subo, el cambio es más rápido. Y eso yo lo necesito varias veces. Esa es la derivada respecto de X, derivada respecto de Y, que son derivadas direccionales. Ahora hagamos algo más general. Fíjense, me voy a ir acá. ¿Ok? Estoy en otro plano, ¿ya? Pero dirección Y. Pero ya no estoy pasando por acá, digamos. Pero ahora le voy a dar otra dirección, fíjense. Le voy a dar una dirección más o menos de 45 grados. Por acá. 45 grados es pi cuartos. Un poquito más. Acá está, pi cuartos. 0,25 pies, pi cuartos, 40 grados. Fíjense. El plano ya no está ni en dirección X ni en dirección Y. Está como a 45 grados. La curva que se crea es esta. ¿Ya? Es esta de acá. Se ve muy bien. Acá creo. No se ve. Pero por acá está la curva. Y es esta de acá. Esa curva. Y la pendiente de la recta tangente en esa curva es la derivada direccional. Lo que me va a dar el tamaño de la flecha, que acá ahorita es 0,35, lo que me está dando es que cuánto está creciendo la función en esta dirección, cuando yo me muevo por acá. Cuando yo me muevo por acá. Lo que yo he hecho antes es cuánto vale la función cuando yo me movía en X. Cuando yo me movía X es este de acá. Cuando yo me movía en X, ¿cómo cambiaba la función? Luego he hecho cuando me movía en Y. Y es esto de acá. Luego he hecho a cómo cambia cuando me muevo por esta dirección. Y ahorita he hecho cómo cambia cuando me muevo en dirección 45 grados más o menos. Entonces, cuando me voy moviendo por acá, ¿cómo es el cambio? Entonces, imagínense que está en una montaña. Si se mueven hacia arriba, el cambio es muy grande, pero si se mueven un poco en diagonal, el cambio es más pequeño. Si se mueven hacia la derecha, digamos, de la colina, no hay cambio. Están como rondando la colina, pero no cambian de altura. Si se mueven en dirección sur, hay un cambio y el cambio es negativo, estás bajando la montaña. Entonces, es lo que quisiera que entiendan de lo que es la derivada direccional. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué sería moverse al sur? No al sur, pero digamos, ¿qué sería moverse hacia abajo en este contexto? Sería que el ángulo sea algo de este estilo. Fíjense. Ahora me estoy moviendo no hacia allá, hacia acá, sino hacia acá, hacia el otro lado, digamos. Estoy descendiendo. Estoy descendiendo. Antes me estaba viendo hacia acá, pero ahora estoy yendo hacia descenso cuando me voy hacia acá. Y por lo tanto la derivada de dirección es negativa. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya, perfecto. Share. Si yo tengo lo siguiente, la función f, estoy grabando, sí, si yo tengo la función f y quiero hallar la derivada direccional en el punto, en este vector, ¿qué cosa tiene diferente este problema? Levanten la mano. ¿Qué cosa
tiene de diferente este problema? ¿Qué tiene de particularidad este problema? Andrés o Jonathan, cualquiera de los dos. El vector no es unitario. Vector no es unitario. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Sacar un vector unitario. ¿Cuál sería su vector unitario? No sé quién participó, otra persona. Jonathan, no sé quién levantaron, Carlos. Serían las coordenadas sobre el módulo. Módulo. ¿El módulo qué es? En este caso, el módulo de V es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2. El vector unitario, ¿qué va a ser? Va a ser el mismo vector dividido su módulo. En otras palabras, lo que dijiste, que sería 1, 1, pero divido a cada uno entre el módulo que he hallado. ¿No? 1, 1, y lo divido a cada uno entre el módulo que he hallado. Esto de acá es unitario. Y luego es lo mismo. Luego lo hago rápido, ¿ya? Luego es el gradiente de f, es la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. La derivada de f respecto de x, ¿qué es? Es 1. Derivada de f respecto de y es 2y menos 2. Esto lo evalúo en el punto de interés, que es 0, 1 medio. 0, 1 medio. Esto va a ser 1. Abajo va a ser y 1 medio. 2 por 1 medio es 1. Menos 2. Esto va a ser 1 menos 1. Finalmente, la derivada direccional a través de la dirección v de f va a ser igual a el gradiente escalarmente el vector direccional. El gradiente hemos hallado que es 1 menos 1. Escalarmente el vector unitario, que es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. Entonces, esto va a ser 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Y esto es 0. ¿Está bien? ¿No me equivoqué en nada? Creo que no. ¿Ya? Y salió 0. ¿Qué significa que es 0? Que no hay cambio. En esta dirección no hay un cambio en esa figura tridimensional. Es constante. Entonces, como fórmula, podríamos adoptar esto. La derivada direccional, si es que el vector direccional no es unitario, hago lo mismo de siempre, ¿ya? Pero al final lo divido todo entre el módulo del vector, ¿ya? Entonces, esto de acá es fórmula en el caso que el vector direccional no sea unitario. ¿Ok? Tac, 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 tac. Es un problema similar. Estamos haciendo, pondré en su práctica. Y para finalizar, el siguiente expansión, por decirlo así. Lo que se pide es calcular el gradiente. Evaluar en el punto P. Y luego calcular la derivada direccional. Levanten la mano. Esto de acá ya sabemos hacer. Ya vamos a repetir. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué pasa si la función ya no es de 2 variables, sino de 3? ¿Cuál sería el gradiente? Levanten la mano los que quieren participar. ¿Alguien más aparte de Carlos? Sebastián. ¿Cuál sería la derivada? ¿Qué es lo que pide primero? El gradiente. ¿Cuál sería el gradiente de G? Sebastián. Estamos haciendo el 2. No te escucharon. Sí. Primero sería la derivada parcial en X. Derivada parcial de G en X. ¿Qué más? En el punto Y, digamos, más la derivada parcial en F No en más. el punto J. Es bien importante, no es más. ¿Ya? El gradiente es un vector. ¿Qué sería, Carlos?
La derivada parcial de G respecto de X sería hacer la regla de la cadena ahí, yo creo. Antes de derivar, ¿qué es el Ah, gradiente? sería la derivada de G respecto de Y y la derivada de G respecto de Z. Exacto. ¿Ya? Acá se le añade la derivada de G respecto de Z. Ya no es un vector de 2, sino un vector de 3. ¿Por qué? Porque ya dependemos de 3 variables y no de 2. Ahora sí, Luis o Sebastián, ¿cuánto es la derivada de G respecto de X? ¿Quién me dice cuánto es la derivada de la raíz, respecto de X? Carlos, no sé quién me va a decir. Sería la regla de la cadena. Bueno, sería primero poner en paréntesis, o sea, agrupar todo y todo eso elevado a un medio, digamos. Ya, esto va a ser X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio. Exacto. Y primero el exponente, luego lo de dentro. El exponente derivo es 1 medio. Copiamos todo. Y a 1 medio le restamos 1. Te queda menos 1 medio. Eso por la derivada de adentro. ¿Cuánto es la derivada de adentro respecto de X? Sería 2x, solamente 2x. 2x. Derivo eso por lo de adentro. La derivada de adentro respecto de X es 2x. Porque cuando derive Y cuadrado me va a dar 0. Cuando derive Z cuadrado me va a dar 0. Y se simplificaría ahí, ¿no? El 2 y el 2. Los dos se van, exacto. Y te queda X. Sí, arriba nos lo dejaremos. Por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Si no, lo bajaremos nomás. X, negativo pasa abajo como positivo y 1 medio es raíz. Podríamos decir en otras palabras que es una raíz, pero abajo. Repito, negativo es que pasa abajo y 1 medio es raíz. Me queda esto. ¿Ya? El gradiente va a ser igual a ¿qué? La derivada de G respecto de X, que es esto. La derivada de G respecto de Y, si es que hacen el mismo procedimiento, les va a salir muy parecido, solamente que con Y arriba. Y si hacemos la derivada de G respecto de Z, les va a dar muy parecido, solo que con Z arriba. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer después es evaluar la gradiente en el punto P. ¿Cuál es el punto P? 2, 6 menos 3. Ahora sí, por favor, necesito calculadoras. Rápido, por favor. Calculen lo que voy a escribir. Esto va a ser, tengo que reemplazar en 2, 6 menos 3. Esto va a ser 2 entre raíz de 4. 2 al cuadrado es 4. Y al cuadrado va a ser 36. Z al cuadrado va a ser 9. Acá va a ser 6 entre la raíz de lo mismo, de 49. Acá va a ser menos 3, que Z entre la raíz de 49, que es 7. Esto me va a dar, en sí me va a dar 2 séptimos, 6 séptimos, menos 3 séptimos. Aplicar. Esto de acá es 2 séptimos, 6 séptimos, menos 3 séptimos. Finalmente, lo que me pide el problema es calcular la derivada direccional en la dirección que me da. La derivada direccional en la dirección que me da, la dirección que tengo acá es V. Yo les pregunto, ¿V es un vector unitario? No. No. Entonces, o saco el vector unitario o aplico esta fórmula que les he dado, que es lo mismo, ya que hago esto, pero también tengo que dividir entre el módulo de B. Al final es lo mismo, ¿ya? Entonces podemos hacer eso.
La derivada direccional es, ok, sigue siendo sigue siendo el gradiente escalarmente v, pero como v no es unitario, tengo que dividir todo entre el módulo de v. Y aplicamos. El gradiente hemos hallado que es, 2 séptimos, 6 séptimos, menos 3 séptimos. Esto escalarmente, v es 1, 1, 1, 1, 1, 1, y todo entre el módulo de este vector. ¿Cuánto es el módulo de este vector, Jonathan? Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz del primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Raíz de 3. Terminamos de desarrollar. El producto escalar, ¿qué va a ser acá? Es x con x, 2 séptimos con 1, multiplicado, 2 séptimos. Y con y, 6 séptimos por 1, 6 séptimos. Z con z, 3 séptimos por 1, menos 3 séptimos. Y todo entre raíz de 3. Esto va a ser 8 menos 3, 5 séptimos por raíz de 3. Esa es la derivada direccional de BCF. Ya, entonces, ese es el procedimiento cuando ya hablamos de más de una variable. Si hablamos de 4 variables, es lo mismo. Acá se va a añadir abajo una cuarta variable. ¿Ya? Pero la metodología es la misma. ¿Dudas, preguntas? Levanten la mano todos los que han participado en la última ronda. Sebastián. Jonathan. ¿Quién más era? Creo que Carlos. ¿Alguien más? Luego más en recuerdo yo si alguien más. Dije, yo estoy así, Jonathan. Jonathan, ok. Ya. Les voy a pasar una práctica para que hagan, para que comiencen. Pero antes de eso quería mostrarles algo más de gradiente. Déjenme ver qué quería mostrar o qué quería hablar. Ya. Por ejemplo, ahorita les voy a dar una práctica sobre el gradiente, ¿ya? Que hemos visto ayer. Para recordarles, si tenemos este nivel de curvas de esta función, ¿ya? Tenemos esta función y acá tenemos su gráfico de curvas de nivel. ¿Ya? Lo que la pregunta es, ¿cuál es la dirección de el gradiente de f en menos 1, 1? Levanten la mano para recordar lo de ayer. Tengo esta gráfica de curvas y en el punto, me pide analizar en el punto menos 1, 1. ¿Cuál es la dirección del gradiente? Analizando el gráfico. El punto menos 1, 1 va a ser acá. Menos 1, perdón, va a ser acá. Menos 1, 1. El gradiente respecto a las gráficas de curvas de nivel, ¿hacia dónde apunta? Hemos hecho eso ayer en detalle. No tienen que olvidarse de un día a otro. Alejandra, Andrés, Brandon, Wendy, Iván, Luis, ¿hacia dónde apunta? ¿O cómo dibujaríamos? Arriba a la izquierda, en ¿Por qué? diagonal hacia arriba. ¿Por qué? O sea, yo saqué la gradiente que saldría 2x y 2y y Ya. también puede ser porque es perpendicular A la curva de nivel. Eso primero. a la curva. No se olviden que tiene que ser perpendicular a la curva de nivel. ¿Ok? Repito, tiene que ser perpendicular a la curva de nivel. Entonces, es esto de ahí, más o la dirección. ¿Cuál sería la respuesta? Sería diagonal hacia arriba a la izquierda. Es esta de acá. ¿Ya? Esta de acá es diagonal hacia arriba a la izquierda. Solamente analizando las curvas de nivel y propiedades del gradiente.
sin necesidad de calcular. Ahora sí podemos calcular para corroborar, digamos, lo que dijo su compañero. Sacaré pues, el gradiente, sacaremos esto que es la derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. Derivada de f respecto de x es que es 2x, derivada de f respecto de y es 2y. ¿En qué punto estoy analizando? En el menos 1, 1. Entonces x es menos 1. Menos 2, 2. Ahora graficaré menos 2, 2. Menos 2, 2 es a partir de acá. Me muevo 2. Me muevo 2. A partir de ahí me va a dar algo de este estilo. Que es un vector más grande, tal vez, pero es en la misma dirección del que he graficado antes. Antes simplemente le he dado una dirección, no el tamaño. ¿Ya? Ahora sí, es menos 2, 2, ¿no? Hemos encontrado que el gradiente es menos 2, 2. ¿Cuánto es el tamaño del gradiente? Es la raíz de su parte en x al cuadrado más su parte y al cuadrado. Esto va a ser raíz de 8. Y raíz de 8 es más o menos 3, no exactamente, pero aproximadamente 3. ¿Ya? Entonces, hemos hecho ese análisis para el punto menos 1, 1, que es este de acá más o menos, que me da algo así. Pero como les había dicho, podemos hacer un campo vectorial, un gráfico del campo vectorial, que sería todas las flechas. El tamaño de la flecha va a representar cuán rápido está creciendo la función. Mientras más tamaño, mientras más grande es el gradiente, más empinada es la curva. ¿Ya? Más empinada es la curva, más, ¿qué es lo que ascendemos o descendemos más rápido? Ok, había una palabra que utilizamos que me ha ido. Acá vale la pena mostrar un diagrama, déjenme ver, ¿dónde estamos acá? Tac. ¿Cuál es este link? Es lo mismo, simplemente la superficie que ya conocen por demás. Por si acaso. Share. No. Entonces, tenemos la curva, esta es su campo vectorial, las flechas. Entonces, como les había dicho, esta es una parábola, paraboloide, ¿no? ¿Por qué las flechas acá son más grandes que acá? Porque cuando estoy más alejado, digamos, cuando estoy más fuera, más hacia afuera, vemos que la empinada es más pronunciada. Entonces, el crecimiento es más rápido, es más grande. Acá, cuando estoy más por acá, la empinada es más pequeña. Es el cambio más pequeño, por lo tanto, el gradiente más pequeño. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Les voy a mandar un documento con unos, no sé, son 6 o 7 problemas del gradiente. Esto tienen que entregar para mañana antes de clases, ¿ya? Es una tarea para mañana antes de clases. En los 20 minutos, 25 minutos que quedan, cada uno ahorita, son grupos, ¿no ve? Cada uno tiene que resolver un ejercicio por lo menos. Todos tienen que resolver aunque sea un ejercicio. Pero creo que son ejercicios que necesitan que uno sea atrás del otro. Esta vez tienen que trabajar en conjunto, ¿ya? Y me envían un borrador de lo que han hecho, ¿ya? Necesito ver el avance de todos para las 2:30 más o menos. Les mando entonces en un momento la serie. Crearemos las salas. Stop.